El Motorola One Fusion es sin duda de lo mejor que hizo Motorola en este 2020. Un teléfono súper equilibrado que reúne las principales características para un usuario promedio y una batería que dura por lo menos 2 días. Viéndolo físicamente es un teléfono bastante sólido, bastante lindo en diseño, en lo que es. Podemos ver que en el lateral derecho tenemos 4 botones, además de el botón para bloquearlo, bajar y subir el volumen, tenemos uno más con un texturizado diferente. ¿Qué es lo que hace esto? Una vez que los pulsamos no abre el Google Assistant, el teléfono está bloqueado, lo podemos pulsar igual y se enciende con el asistente de Google. Este botón no es personalizable, solamente sirve para abrir el asistente. Después en la parte superior tenemos la entrada para auriculares, un micrófono de cancelación de sonido, nos vamos para abajo, tenemos la entrada micro USB tipo C y el micrófono principal para las llamadas. En el lateral izquierdo tenemos solo la bandeja para la SIM y o micro SD, y en la parte de atrás ya tenemos algunas más cositas. Arrancando de abajo para arriba tenemos el altavoz. Sí, en este teléfono está ubicado en la parte trasera del equipo. Después, si seguimos subiendo, tenemos el sensor de huellas dactilares junto a las cámaras. Estas cámaras en realidad son 3 las que vamos a usar: la principal de 48 megapíxeles, una secundaria gran angular y la tercera macro, ya que el cuarto sensor es para capturar más información y hacer mejor desenfoque en los modos retrato, además de un flash LED. Si nos vamos a la pantalla en sí, tiene una resolución HD Plus de 6,5 pulgadas en formato 20/9, que es este nuevo formato angosto y alargado. Por ser una pantalla que se queda en HD y no llega a Full HD, tiene unos colores bastante correctos, buena calidad de imagen y por lo que es el precio se ve bastante bien. Otro detalle que me gustó mucho es el wallpaper que viene de fábrica. Deslizamos hacia los costados y cambia esta especie de galaxia. Si lo hacemos rápido también se mantiene y no se buguea. Respecto al software, viene con Android desde fábrica, y si nos vamos a la capa de personalización no tenemos ninguna prácticamente. Es Android puro, como lo suele hacer siempre Motorola, pero tenemos un agregado extra en este One Fusion que los demás teléfonos de la línea Motorola por el momento no lo tienen. Si nos vamos acá a esta aplicación Moto, tenemos una nueva opción que es personalizar o diseño. Es lo mismo, si nosotros entramos acá vamos a poder cambiar algunas cosas del teléfono. Nos vamos a estilos y tenemos para cambiar el color y la forma de los iconos. Pueden crear el suyo acá, le dan a agregar y tienen distintas tipografías. Con estas 4 tipografías eligen una, continuar, tienen otros colores para elegir y también la forma de los iconos. Esto lo pueden hacer a su gusto y es la personalización del teléfono. En cuanto al rendimiento, tenemos 4 GB de memoria RAM y el Snapdragon 710, que la verdad me sorprendió, va todo muy fluido, las animaciones están suavizadas y todo tiene su animación. Carga bastante rápido, no encontré trabas y la verdad que me gustó la potencia de este equipo. Ustedes están viendo ahora mismo en pantalla cómo se la banca con los juegos, podemos ver que va todo bastante correcto. Y sin ser uno de los procesadores más potentes, por ser el 710, se banca tranquilamente todo lo que le corramos en este equipo. Obviamente, si somos de los más exigentes, este teléfono no se lo va a bancar, pero para juegos generales, juegos promedio, no vamos a tener ningún problema y sobre todo una multitarea correcta. Una vez que estamos dentro de algún juego, tenemos esta opción extra que figura acá a los costados y la podemos mover. ¿Qué hace esto? Nosotros tocamos y tenemos opciones extras. Podemos hacer captura de pantalla, silenciar las notificaciones o también acceder a los ajustes completos de este modo de juegos, que acá lo vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Si no nos gusta que aparezca la bolita flotante a la izquierda, podemos hacer que esté directamente desde el costado o si no también deslizando desde el panel de notificaciones. Esto a nuestro gusto, y también podemos agregar algunos atajos a aplicaciones predeterminadas. Por ejemplo, podemos tildar Facebook y nos va a aparecer el acceso directo hacia Facebook directamente desde el juego. Esto es lo que les comentaba antes para bloquear notificaciones, llamadas, si son opciones que queremos tenerlas dentro de este modo o no. También el brillo automático lo podemos bloquear si es que no lo queremos tener. Si nos vamos a los ajustes del teléfono, ajustes del sonido, también tenemos para optimizar los mismos. Tenemos acá efecto de audio, que lo activamos, se nos abre y habilita el ecualizador.
acá ya viene configurado por defecto con distintas opciones según lo que escuchemos, pero si no sabemos esto, mejor lo tenemos desactivado y listo. Pero para quienes saben y entienden de música, la verdad que no está mal y es un agregado extra. De todas maneras, si bien el parlante está ubicado en la parte de atrás y se puede tapar fácil al estar apoyado a la mesa o al estar jugando, suena bastante fuerte y con claridad. Las cámaras son de gran calidad, si bien la principal de 48 megapíxeles es la que más diferencia hace, ya que al pasar al modo gran angular notamos que pierde definición. La cámara principal me gustó mucho, no solo los colores, los contrastes, sino que tiene buen nivel de detalle y no saca más texturas donde no lo hay, como si antes lo forzaba por software en otros equipos de la línea de Motorola, sino que ahora está todo bastante bien calibrado y se pueden hacer fotos muy buenas. Nuevamente, al pasar al gran angular se nota que pierde esta calidad y pierde un poco los colores y la definición. La cámara selfie es correcta, no hay mucho para criticarle ni para hablar bien de ella, simplemente cumple y tiene un ligero desenfoque, natural, muy ligero, pero le da un buen toque a las fotos. Sin duda la batería es uno de los puntos fuertes de este teléfono, 5000 mAh, por lo menos te va a durar 2 días exigiéndole bastante, dándole un uso intenso, y si lo dejamos en reposo, si lo tenemos ahí del teléfono tirado sin usar, nos va a durar un montón, puede llegar a estar una semana simplemente ahí descansando y la batería no se va a drenar para nada. Es por eso que me gustó mucho mi experiencia con este teléfono, es de los más equilibrados, una buena pantalla sin llegar a ser Full HD, cumple con lo suyo, un rendimiento muy correcto, una cámara también que es correcta y sobre todo una super batería. Sería un mini todo en uno, un combo que tenemos todo en este teléfono por solo 30.000 pesos, que es a lo que lo vende Motorola en su página oficial, incluso con envío gratis. A día de hoy en Argentina por 30.000 pesos no hay muchas opciones que sean tan equilibradas como lo es este teléfono.